Bien, voy a invitarles a que vayamos a Dios en oración. Amado Padre, gracias por la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Me presento tal cual soy, con todas mis limitaciones, necesitado de tu gracia, de tu dirección, al igual que tu pueblo. Queremos rogarte, Señor, que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo dirija mi vida, mis pensamientos y mis labios, y la enseñanza que tienes para nosotros, Señor, pueda llegar a edificarnos, pero también, Señor, a alertarnos y también a edificarnos en Cristo Jesús. Amén. Amados, dijimos el domingo pasado que Jesús está llegando a la conclusión de su sermón, que se conoce como el Sermón del Monte. Jesús, mis amados, está exponiendo lo que es un verdadero discípulo y está también exponiendo lo que no es un discípulo. Jesús está hablando cómo es estar dentro del reino y cómo es estar o qué es estar fuera del reino. Jesús, hermanos, como vimos la semana pasada, está enseñando al público, a su audiencia, para que ellos reflexionen si han entrado en la puerta ancha, en el camino ancho, o van por el camino angosto. Ellos deben de saber dónde están. Y también usted y yo. Así que, mis amados, Jesús, entonces, en este pasaje también sigue haciendo esa distinción. Sigue haciendo la distinción entre los que son salvos y todavía aquellos que no son salvos y que siguen perdidos. La enseñanza sigue aquí. El verdadero discípulo, mis amados, o los verdaderos discípulos son pocos. Los verdaderos discípulos son una minoría. ¿Saben qué dijo el texto de la semana pasada? Ahí usted lo puede encontrar en el versículo 13 y 14. Que en el camino angosto lleva a la vida y son pocos los que entran por ello. Los verdaderos discípulos son una minoría. Amados, así es que Jesús va a identificar. Jesús está enseñando para que la gente identifique en cuál camino van. Si van en el camino ancho o van en el camino angosto. Y Jesús para eso va a poner dos ejemplos. La misma enseñanza, pero Jesús va a poner dos ejemplos. ¿Y sabe cuál es uno de los ejemplos que el Señor va a poner? Uno de los ejemplos que el Señor va a poner va a hablar del profeta y después va a hablar de los árboles. ¿Sale? Y entonces aprendemos el primero. Mis amados, auténtico o falso. ¿A quién estaba atendiendo? ¿A quién va a atender el público? ¿A quién le presta más oído? Y la iglesia hoy, ¿a quién le está prestando atención? ¿A lo auténtico o a lo falso? Mis amados, hablando de profetas, han habido auténticos profetas o maestros, voceros de Dios, pero también los han habido en otros tiempos falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas. Mis amados, ¿qué dice el versículo 15 en su Biblia? Capítulo 7 de Mateo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Amados, repito, los falsos maestros, los falsos profetas, los han habido en toda la historia del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como los hay hoy y los habrá. Déjenme leer solamente dos textos para dar evidencia. Dios le dice a Moisés y Moisés le habla al pueblo
En el libro de Deuteronomio, Dios le dice en el capítulo 13, versículo 1 en adelante: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni a tal soñador, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Muestro estos versículos para mostrar, mis amados, que lo que está diciendo Jesús es verdad. Han habido falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas. Los había en el tiempo de Moisés, y Dios advierte a Moisés que prepara al pueblo. Y usted se va a toda la Biblia. La Biblia está llena de hombres que se levantaron a profetizar, a hacer profecías falsas. Y mis amados, no solamente fue en aquel tiempo. Si Jesús está enseñando en ese momento al público que tiene, es porque los hay. Es porque de seguro muchos están presentes en ese momento cuando Jesús está hablando. Jesús no está hablando al azar, por si alguna ocasión se da. Los falsos maestros, predicadores, los había en ese momento. Mis amados, y también hoy en día abundan los falsos maestros. Abundan los famosos apóstoles, los famosos profetas, los pastores. Abundan. No sé si usted se ha dado cuenta. ¿Cuál es la intención y el propósito de los falsos profetas o maestros? Apartar a la gente para que sigan en el camino ancho. Engañar a la gente para que la gente siga por el camino que lleva a la perdición. Ese es el propósito. Que la gente siga en el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice Jesús? Y en el camino ancho, muchos son los que entran por ella. Ese es el propósito, mis amados. ¿Usted ha identificado algún falso maestro en estos tiempos? ¿Qué les parece, mis amados? Jesús, ¿qué está haciendo Jesús? Está advirtiendo a sus discípulos. Está preparando a sus discípulos que tengan cuidado, no sea que ellos, creyendo que van por el buen camino, al mismo tiempo vayan ya por el camino ancho. Jesús, como el buen pastor, está preparando, está advirtiendo a sus discípulos, a sus nuevos discípulos, que tengan cuidado, que sigan por el camino angosto. Los falsos pastores, los falsos maestros, mis amados, los hay por todos lados. Usted entra a YouTube, entra a Facebook, usted entra a cualquier plataforma, va usted a algunos otros movimientos y los va a encontrar. No solamente fue algo en el pasado, no solamente fue en el tiempo de Jesús, los hay y los habrá. Hermanos amados, ¿cuál es el propósito, la intención de estos falsos maestros? Les decía, mis amados, ¿qué dice Jesús en el pasaje que leímos? Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, la estrategia de estos falsos maestros, de estos falsos predicadores, ¿sí?, consiste en que normalmente sus enseñanzas, amados, tienen algo de verdad.
La exposición de ellos comúnmente tiene algunos elementos de verdad. No es toda la verdad. Tiene algunos elementos de la verdad. Suena bonito. Procuran convencer. Y déjenme decir que muchos van a la Biblia, pero no es una exposición fiel de la Biblia. La intención de ellos, mis amados, es atraer a los oyentes de tal manera que los sigan y que esa multitud vaya contenta por el camino ancho. Amados, la gente en su mayoría, escuchen esto, la humanidad en su mayoría por lo regular no tiene suficiente discernimiento, o sea, capacidad de juicio espiritual. Caen presas en las garras de las falsas enseñanzas. Estos falsos maestros, falsos predicadores, mis amados, Jesús lo describe así. Que se parecen ovejas. Son muy parecidos a las ovejas. A primera vista parecen ovejas. Estos falsos maestros parecen inofensivos. Estos falsos maestros dan la apariencia de ser inocentes, aparentan alguna humildad, pero la intención de ellos es todo lo contrario. Pero lo que quieren ellos, hermanos, es dañar a las ovejas, dañar al redil. ¿Qué dijo Jesús? Por dentro son lobos rapaces. Si usted tuviera la bendición o la oportunidad de tener ovejas, ¿usted sería capaz de meter a un lobo o los lobos adentro del redil? No, porque están en constante peligro las ovejas. De la misma manera Jesús está advirtiendo a sus oyentes que tengan cuidado, porque estos falsos maestros engañan con mucha sabiduría de la mala, pero son inteligentes malamente hablando para engañar, para cautivar, para aprovecharse de sus ovejas. Los falsos maestros o predicadores, hermanos, tienen esa capacidad de manipular a la gente con facilidad. Y la gente son cautivadas, creyendo que todas estas palabrerías son verdad, que son la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque tienen esa facilidad de manipular. Hay muchos famosos de televisión, pero voy a platicarles de un famoso de televisión. Un día, predicando ante la multitud, toma la Biblia y la tira y dice: ahí hay una línea divina. Ahí hay una línea divina, nadie puede pasar por acá porque ahí está la presencia de Dios, ahí está la línea divina. Y le dice a sus seguidores: oye, fulano, pasa por acá. Y aquel solamente ni se levanta y empieza y cae. Ahí hay una línea divina, nadie puede pasar. Y le dice a otro: pasa tú. Y viene, intenta caminar y también, y vuelve a caer. ¿Se dan cuenta? Hay una línea divina. Y luego le dice a otro de este lado: pasa tú. Y comienza a caminar. Y no pudo llegar a donde está la Biblia porque cayó. ¿Se dan cuenta? Hay una línea divina.
cómo una criatura puede limitar a Dios a un espacio. Dios no se limita a un espacio. La presencia de Dios llena toda la tierra. La presencia de Dios llena toda la creación. No hay ninguna criatura que pueda limitar a Dios. Son locos rapaces. Y la gente cautivada, creyendo que esto es verdad. Ese mismo predicador famoso de televisión usó el pasaje donde Jesús llega al templo y ve que todo es un mercado, y Jesús lo que hizo es pues sacar a todos esos negociantes y voltear las mesas, y le dice al público: ¿saben por qué Jesús hizo eso? Y le vuelve a preguntar: ¿y saben por qué lo hizo? Porque la gente ofrendaba las monedas, no billetes. Porque la gente daba el sencillo, no billetes. A Dios no le agrada las monedas, no le agrada el cambio, no le agrada el sencillo. Dios quiere billetes. Dice: eso hasta mi mamá se enoja si yo le doy sencillo, mi mamá me los tira. Así es Dios. Y la gente, creyendo que esa es la verdad, ¿cómo con facilidad agarran un texto y lo toman de pretexto para engañar a la gente? Un día una hermana de la iglesia nuestra, pero no de la iglesia de Mesías, otra iglesia presbiteriana, tenía varias compañeras, amigas en el trabajo, y siempre que había una actividad en la iglesia, actividad que había que llevar invitados, ella procuraba invitar. Y tenía una amiga que era cristiana. Ella siempre aceptaba: yo voy contigo. Y llegó unas 3 veces a la actividad de la iglesia. Y un día le dice esta amiga a la hermana: oye, tú me invitas a tu iglesia y yo he ido. ¿Y cuándo vas a mi iglesia? Y la hermana pues se sintió comprometido y dice: no, pues cuando tú me digas. Y pusieron fecha, y fue ella un domingo a la tarde. Y sí, había gente, dice la hermana, había gente. Después de que cantó el grupo, después de 40 minutos, pasó el predicador. Y pone la Biblia y dice: hermanos, hoy Dios no va a hablar a través de las Escrituras. Dios no va a hablar a través de la Biblia. Dios hoy va a hablar a través del aplauso. Y le pidió que pusieran un fondo musical y empezó a llevar a todo el público, no le llama iglesia, y empezó a llevar a todo el público a un ritmo. Aplaudan. Y después de 10 minutos, ahora más fuerte y más rápido. Y después de otros 10 minutos, otro más rápido. Después de 35 minutos, paró y dijo: hermanos, Dios hoy se ha manifestado. ¿Alguien quiere testificar? Y la hermana me dice: pastor, y hubo gente que pasó a testificar. Dice que pasó una persona, mujer, que dice: hermanos, yo traía un dolor en el brazo, pero Dios me ha sanado, mire, puedo mover mi brazo. Digo: pues no había hecho calentamiento por mucho rato, y ahora que hizo calentamiento, pues los músculos se relajaron y pudo hacer movimiento. Pero lo que quiero decirles es que la gente con qué facilidad se deja llevar. Son ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Un día, una hermana de la iglesia presbiteriana le dijo: hermana, no la he visto por algunos ratos. Sí, pastor, no se preocupe, pero yo voy a alimentarme, pastor. ¿Conoce a fulano de tal? No, entre, pastor, y véanlo. Wow, de razón está engañado, dije el. Porque con qué facilidad nos dejamos
La gente se deja llevar, mis amados. ¿Y qué está haciendo Jesús? Advirtiendo a sus verdaderos discípulos que no se engañen, porque creyendo que van por la puerta angosta, en verdad van por el camino ancho. Amados hermanos, los falsos maestros saben la palabra, pero la usan para engañar. La gente, hermanos, que no tiene discernimiento, cree que es la verdad. Porque no son como los hermanos de Berea. ¿Recuerdan en Hechos? Ellos escuchaban la predicación y llegaban a casa a escudriñar, a ver si lo que habían escuchado de Pablo era verdad. No sé cuántos de ustedes han llegado a ver qué dijo el pastor y a ver si es verdad, ¿no? Hagan un trabajo exegético por ahí. Mis amados, los falsos profetas son lobos rapaces. Los lobos, hermanos, en nada son confiables, buscan dañar a las ovejas. Las ovejas solo están en peligro mientras están frente al lobo. Los falsos maestros están, hermanos, engañando a la multitud. Y posiblemente allí están esos falsos maestros ante Jesús. Aunque los fariseos, escribas y saduceos nunca dijeron ser profetas, pero sus malas enseñanzas, distorsionar las escrituras. Porque por eso Jesús, se acuerda que Jesús les dijo: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Hermanos, pero Jesús, ¿qué está haciendo? Protegiendo a sus ovejas. Jesús está preparando a sus verdaderos discípulos. Jesús está guardando a sus ovejas. Y Jesús está diciendo: hay peligro permanente, hay peligro inmanente, tengan cuidado. ¿Y cómo es Jesús? Jesús es pastor de verdad. Jesús es maestro de verdad. Jesús es profeta de verdad. Y Él no busca dañar a sus ovejas, Él busca cuidar a sus ovejas. ¿Saben qué dijo Jesús en San Juan? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No busca la vida de las ovejas para arruinarlas. Dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Y continúa Jesús diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Él es el buen maestro, el buen pastor, que solamente quiere cuidar a sus ovejas. La segunda ejemplo, mis amados, que Jesús usa para hablar de lo auténtico o de lo falso, habla de los árboles. Y dentro de eso, mis amados, hay árboles buenos y árboles malos. ¿Cómo conoce usted si un árbol es bueno? Por su fruto. ¿Cómo va usted a conocer que un árbol es malo? Por su fruto. Mis amados, ¿qué dice el versículo 16? ¿Estás conmigo? Dice: muy bien, gracias hermanos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La vid va a dar uva, el higo va a dar higo, pero no puede recoger del higo otro fruto diferente.
Mis amados, el abrojo va a dar un fruto malo. En otra versión dice cardo. ¿Quién comería los frutos de los cardos? No son saludables, no son comestibles. Mis amados, Jesús está usando esta otra imagen. Y entonces, hermanos, pero dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, escuchen lo siguiente: conocer. La palabra conocer o conoceréis viene de una traducción griega, mis amados, que significa observar con cuidado. Eso es conocer, observar con cuidado y reconocer, o conocer plenamente. Jesús está invitando entonces, mis amados, a observar con cuidado y reconocer. Que en verdad conozcan. Versículo 17 dice, mis amados, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Cómo va usted a ver el fruto de un mal predicador, o de un predicador, o de un maestro? Por su enseñanza. La enseñanza es el fruto. Si es un buen predicador, un buen maestro, pues va a dar una calidad que edifica, que conforta, que alimenta, que nutre la vida de los creyentes. Así que, mis amados, Jesús está diciendo, observen. Jesús está diciendo, si observan ustedes, van a evitar caer en la trampa de los lobos rapaces. El creyente, mis amados, debe observar. El deber de cada uno de nosotros es observar detenidamente. Hermanos, poner mucho cuidado a la naturaleza de su carácter de la persona y reconocer si es bueno o es malo, o como el tema lo dice, ¿no? Como dice el tema, si es auténtico o es falso. Así que, mis amados, si en verdad es un instrumento de Dios o es un instrumento del engañador. Esa es tarea de todo y de cada creyente, de cada discípulo. Hermanos, Jesús va a cerrar toda esta porción bíblica con lo que dice el 16 y el 20. Y Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, la responsabilidad para evitar el engaño de los falsos maestros, ¿en quién recae? ¿En quién? En cada creyente. La responsabilidad de caer en las garras del engañador es responsabilidad de cada creyente. ¡Ay, que el pastor no cuida de su iglesia, de las ovejas! ¿Y si el pastor está predicando mal? Es responsabilidad de cada creyente. Por eso Jesús está diciendo, mis amados, a los suyos que tengan cuidado. Cada creyente debe aprender a reconocer y a discernir, a juzgar si los frutos son buenos o son malos. ¿Cuál es el fin del árbol malo? ¿A dónde va el árbol malo? ¿A dónde? Jesús entonces, mis amados, dice que advierte y dice a dónde va el árbol malo, a dónde va a llegar el árbol que no es bueno. Hermanos, ¿por qué? Porque el dueño del huerto no va a permitir que nada más esté ocupando espacio. El dueño del huerto tiene cuidado.
El dueño del huerto, mis amados, no va a permitir que haya árboles infructíferos en su huerto. El dueño del huerto es muy delicado. Y entonces el dueño del huerto va a eliminar, toma una decisión drástica y va a eliminar a esos árboles que no sirven. ¿Y a dónde los va a echar? Al fuego, porque ellos caminaron en el camino ancho, y los que comieron de ese fruto del árbol malo también terminarán allí. Así que, mis amados, Jesús está enseñando que si tú y yo no tenemos cuidado de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas que existen hoy en día por todos lados, pudiera ser que tú, creyendo que vas por el camino angosto, en realidad vayas por el camino ancho. Así que, mis amados, y recuerden que el camino ancho, ¿a dónde lleva? A la perdición. Cuidado, hermanos, con caer en las garras de los lobos rapaces. El Señor no le da la responsabilidad a nadie más. Cada creyente es responsable. Guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús dice, cuídense. Y cuando usted y yo lleguemos a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que el falso profeta, el maestro, la bestia y todos esos serán lanzados al lago de fuego. Porque existe, va a existir. La iglesia, el verdadero creyente, debe tener cuidado de guardarse, amados. Así que cuidado. ¿A qué árbol te acercas? ¿O de qué árbol te estás alimentando? De los maestros, en verdad, que Dios está usando con temor y reverencia, que son cuidadosos y buscan la enseñanza de las Escrituras. Observa los frutos. Observa el fruto, mis amados. Así que, ¿de quién te estás alimentando? El falso maestro, profeta, pastor, hermanos, es considerado el árbol malo, y el árbol malo termina en el fuego. Así lo dicen las Escrituras. Así que, mis amados, cuidado con los lobos vestidos de ovejas que abundan por todos lados. Te he puesto un ejemplo. Alguien me preguntaba el otro día, pastor, en mi trabajo tengo tiempo para escuchar algunas predicaciones. Recomiéndame algunos predicadores. Son contados. Son contados los que en verdad hacen una exposición fiel a la palabra de Dios. Con cuidado, mis amados, tengan cuidado. Jesús, entonces, mis amados, concluimos. Llegamos a la conclusión de esta parte. Jesús, entonces, cuida sus ovejas. ¿Por qué Jesús está advirtiendo? Mis amados, porque Él es el buen pastor. Él es el maestro en verdad. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da. No le quita la vida a las ovejas, al contrario, le da vida a las ovejas. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Jesús guarda sus ovejas, y hoy el Señor está llamando para que tu vida sea guardada. Pero también Jesús es el verdadero árbol. Jesús es el árbol de vida. ¿Por qué Jesús es el árbol de vida, mis amados? Porque Él es el verdadero maestro. Porque Él enseña la verdad, y Él mismo es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que, mis amados, Jesús es el árbol de vida. Me encanta pensar en esto.
No he hecho trabajo teológico, pero les avanzo algo. Cuando Dios vio en el huerto del Edén y dijo: de este árbol podrás comer, pero de este no podrás comer. Ya existía el árbol malo. Estaba el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Y el árbol de la vida ha sido Jesús y será Jesús. ¿Saben qué dice Apocalipsis? Déjenme leer Apocalipsis y dice 2:7: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿En dónde está el árbol de la vida? En el paraíso. De él comeremos un día también. Jesús es el árbol, es el verdadero maestro. ¿Y dónde está su enseñanza? Aquí está. Ve a ella todos los días. Come el fruto, come las enseñanzas, disfruta las enseñanzas de Jesús. Él está interesado por tu vida. Él es el buen pastor y el árbol de la vida. Que el Señor nos bendiga. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios y recordar que nuestro trabajo continúa, nuestro trabajo allá afuera está, porque la iglesia es mucha, pero los obreros son pocos, así que tenemos que recordar que tenemos que ir y proclamar el Evangelio, y que pues así todos conocerán que Jesucristo es el Señor. Amén. Así que digamos todos juntos, con la cosecha está lista.
agradeciendo y glorificando el nombre de nuestro Dios, porque es un Dios que habita en nuestros corazones y que es nuestro Rey, Salvador y sobre todo Santo, 3 veces Santo. Amén. Así que digamos todos juntos, tú habitas, porque Él habita en las alabanzas de su pueblo. Así cantemos todos juntos con amor y entendimiento.
un Dios altísimo, ese Dios nos provee, ese Dios pelea nuestras batallas, pero también ese Dios nos da paz. Así que por quien es Él vamos a alabar. Vamos a decirle justamente a nuestro Dios, por quien eres Él.